Aquí estamos entonces reflexionando un poquito acerca de nuestra empresa, nuestra organización en el marco de la sostenibilidad. También vale la pena preguntarnos si en nuestros procesos de producción se minimiza el uso de agua y energía, se reducen las emisiones y los residuos y se gestionan los residuos de manera sostenible. Una cuestión, pues, puede ser que sí tenga mis plantas de tratamiento, utilice parte de mis aguas para regar, no sé, áreas verdes, pero también qué pasa con el resto de materia prima, ¿no? O de insumos de producción. Nuestros productos, una vez terminados, pues son reciclables o biodegradables, se pueden reutilizar. Esto también, bueno, es desde el punto de vista del productor, ¿sí? Aquí, bueno, todos los que tienen emprendimientos, pues también esta es una primera tarea para ir desarrollando a futuro una propuesta de capitalismo verde ya enfocada en, en su negocio, en las características propias de su emprendimiento. Bueno, como empresa, ¿cómo puedo empezar a ayudar? Ya que conozco pues algunas de estas situaciones, siempre será importante empezar a proponer soluciones innovadoras, el famoso ecodiseño, que lo abordaremos también un poco más adelante a lo largo de este curso. Igual, si hubiera alguna duda en el chat, con gusto la respondo. Ahora sí, bueno, como consumidor, eh, aquí es un poco muy difícil, ¿no? Estamos, y me incluyo, en una dinámica muy consumista la mayoría de las veces, ¿no? Y cuando compramos algo, la mayoría de las veces lo hacemos por impulso. Hay estudios desde la economía conductual, bueno, que muestran por qué son esos impulsos, ¿no? A pesar de que la misma economía dice que los seres humanos pensamos racionalmente en materia económica, ¿no? Pero muchas veces no lo es así. Tratando de eh, debatir o analizar estos temas, pues bueno, siempre es importante que comencemos nosotros, ¿no? A reflexionar. Bueno, primeramente, ¿realmente necesitamos lo que vamos a comprar? ¿Somos conscientes del impacto ambiental de nuestras compras? ¿Consideramos el ciclo de vida del producto al comprarlo? Por ahí también se cortó un poquito esta diapositiva, pero así nos diría, ¿no? Al comprarlo. Eh, Aquí, bueno, esto nos lleva también a seguir reflexionando, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos para elegir un producto, precio, calidad, origen? ¿Compramos productos de segunda mano o de comercio justo? ¿Investigamos sobre la marca o el fabricante antes de comprar? ¿Reciclas o reutilizas los envases y productos? Bueno, estas preguntas que planteé tanto del lado del consumidor como del productor son las más citadas, ¿no? E incluso ustedes si se meten en Google o en cualquier buscador y ponen como palabras clave mi calculadora de emisiones o mi huella ecológica, pues se sustentan en estos principios, ¿no? Obviamente, cuando hacemos algunos cálculos de estos, sí tenemos que conocer más o menos algunos costos de nuestras facturas de gas, de agua, algunos otros costos de cuánto gastamos en alimentos,
o algunas otras cuestiones, ¿no? Y también, pues, más o menos hacer un cálculo de cuánto son o cuánto tiramos al carretón de la basura como desechos, ¿no? La estimación para el caso de México es de 1 kilo diario por habitante, ¿no? Eso es lo que generamos de residuos en promedio. Hay países como Estados Unidos que son casi 3 kilos de basura por habitante, ¿no? En promedio. Y hay países donde, principalmente en el África Central, donde más o menos se genera 1/2 kilo de residuos por día, ¿no? Esto, pues bueno, si lo sumamos en el caso de México, que somos 130 millones de habitantes, pues son 130 millones de kilos al día, ¿no? Que van a los vertederos. También, bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Que se incorporan. Consumimos productos locales y de temporada, reducimos el desperdicio de alimentos en el hogar, nos informamos sobre la producción de alimentos, porque también, como se es sabido, la agricultura, la ganadería, principalmente la ganadería actual, que requiere de grandes extensiones de tierra, ¿no? O en algunas zonas los monocultivos pues también requieren de gran cantidad de agua, que incluso compite con el uso doméstico, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aquí también preguntarnos, ¿no? ¿Utilizamos transporte público, bicicleta o caminamos en lugar de usar el coche en distancias cortas, eh, en nuestro diario caminar o nuestro diario vivir, ¿no? Y optamos por productos de proximidad para reducir la huella de carbono del transporte. Yo sé que, bueno, de repente sí nos gusta darnos un gustito, ¿no? Pero pues también eso genera grandes impactos ambientales. No sé si hubiera hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Parece que no. Ok. Bueno, eh, como consumidor, ¿cómo puedo ayudar? De esto abordaremos también en el trabajo de hoy, ¿no? Pues de reducir residuos y pensar qué es lo que estamos comprando y cómo elegir algunas de las mejores opciones cuando nos sea posible. Para el caso de los productores, pues tendremos que buscar un esquema de producción responsable, ¿no? Y hablaremos de algunos de estos esquemas, así como algunos ejemplos de empresas también a nivel nacional e internacional que están llevando algunas prácticas o algunas de las muchas prácticas que están llevando. Tendremos que abordar, bueno, también este tema de consumo responsable y este, en algunos otros conceptos, ¿no? Como el cero emisiones, cero residuos, etcétera. Eh, no sé, hasta aquí también vuelvo a hacer hincapié si hubiera algún comentario o alguna pregunta. Ok. Bueno, es un tema que si bien les decía, tiene 60 años en el debate. Pocas veces se habla, ¿no? O a veces eh, no nos da miedo hablar de encontrar algunas mejores alternativas, ¿no? Al sistema económico actual. Bueno, partamos desde los orígenes de el capitalismo verde. Se sustenta en el llamado pensamiento ambientalista y nos plantea también algunas hipótesis o algunas cuestiones económicas, ¿no?
Voy a tomar primeramente como referencia, bueno, esta pregunta, ¿no? Que la planteaba Robert Costanza y Lisa Wenger en 1990. ¿Cuánto vale la naturaleza? Ujú. ¿Cuánto vale la naturaleza? Y este tema lo planteaba, o esta pregunta la planteaba Robert Costanza y Lisa Wenger en 1990 en un artículo en el Washington Post. Y en ese momento, bueno, así esta pregunta, ¿vale más un pantano que un centro comercial? Hace 35 años, bueno, todavía en muchas partes, consideramos que ciertos tipos de territorios, ecosistemas o algunas otras cuestiones, bueno, serían más valiosos si hubiera vivienda, si hubiera algunas otras cuestiones, ¿no? Esto pasaba en los pantanos de Luisiana, 1990. Y decía Robert Constanza, repito esta pregunta, ¿vale más un pantano que un centro comercial? En ese entonces, un acre en los pantanos de Luisiana valía $500. No he hecho las conversiones a valor actual, pero eh, $500 era lo que se pagaba por el terreno, ¿sí? Sin embargo, el autor de este texto, ¿qué decía? Pues bueno, si nosotros pensáramos a 2, 3 años en el futuro, incluso a largo plazo, ¿qué encontramos? Bueno, si destináramos ese acre de pantano, posiblemente en el aspecto de pesca, para alimentos se obtienen $846. Obviamente es un valor mayor al que se planteaba por el valor del terreno. Recreación, bueno, ahí aparentemente se le perdía, ¿no? $181. Pero también necesitamos como personas eh, divertirnos, contemplar la naturaleza para nuestro desarrollo integral, ¿no? Y también, bueno, aquí lo más importante, como protector y mitigador contra tormentas, nos iba a permitir o permitía a un acre de pantanos reducir daños en un promedio de $7,549. Como captación de energía, pues esperaba que nos diera $17,000, ¿no? Esto fue en 1990 cuando se publicó este artículo. 15 años después, en 2005, Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, enfrentó la tragedia ambiental más fuerte en su historia, ¿no? El huracán Katrina. En ese momento, bueno, o en ese 2005, los daños estimados fueron en $170,000,000,000, 1,800 muertos, ¿no? Que eso es una pérdida incalculable, esos 1,800 muertos, ¿no? Pero gran parte de esto también a qué se debió. A que, bueno, valorizamos de forma distinta nuestras necesidades, nuestras prioridades como sociedad. Un estudio de la American Scientific en 2015, 10 años después de el paso del huracán Katrina, que es de donde tomo estos datos, pues que decía que los humedales densos y robustos habrían absorbido gran parte de la oleada, ¿no? Eh, en su lugar, bueno, se destruyeron muchos de estos humedales, se hicieron algunos canales, algunos diques, pero esto debilitó las plantas, la vegetación, y todo el suelo, ¿no? Por eso también en su momento el huracán pegó con todo, ¿sí? Y esto nos lleva a plantear, bueno, cuáles son nuestras prioridades también como sociedad. Me regreso a una diapositiva. Si ustedes se fijan, tenemos múltiples necesidades.
La pesca o en este caso la alimentación, la recreación, la vivienda, pero también estar protegidos ante los embates del cambio climático. Y aquí, bueno, tenemos que empezar a hacer valoraciones, tratar de compensar algunas de estas situaciones también para tratar de avanzar, ¿no? A favor de encontrar ese desarrollo sostenible. Bueno, el capitalismo verde como tal decía tiene 60 años, pero este se sustenta todavía en algunas otras bases, ¿no? En el llamado pensamiento ambientalista, y son dos los principales exponentes del pensamiento ambientalista, ¿no? Fue John, Gifford Pinchot y John Muir. Pinchot fue el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos y él va a ser un defensor de la silvicultura práctica. De hecho, su familia poseía grandes extensiones de bosques y él fue crítico de la forma en que se explotaba eso a finales del siglo XIX. Y John Muir, bueno, él es el fundador del Sierra Club. Él consideraba que los bosques deben preservarse en su totalidad. Eh, tanto estas visiones de Pinchot o de Muir, pues las encontramos que pueden ser para algunos contrapuestas, ¿no? Sin embargo, tenemos que encontrar equilibrios y empezar a jugar cuál es la mejor forma, ¿no? No podemos centrarnos en un ecocentrismo de dejar de crecer como sociedad en el aspecto económico, porque incluso sería riesgoso, ¿no? No podríamos descarbonizarnos el día de mañana, dejar de usar el vehículo, dejar de que nuestras mercancías, nuestros alimentos dejen de mover por carreteras, por barcos. Al final de cuentas requerimos de combustibles fósiles, ¿cierto? Pero tampoco podemos seguir considerando que encontraremos tarde o temprano tecnología que nos permitirá revertir los daños, ¿no? No podemos irnos por el llamado antropocentrismo y pues tampoco podemos decir que debemos dejar de crecer, ¿no? Tenemos que encontrar un punto medio y en la economía ambiental es donde vamos a sustentar también la economía verde y el capitalismo verde. Nuevamente, bueno, aquí pregunto si hubiera alguna duda. Eh, ok, bueno, aquí hay un comentario de Marta Martínez, donde nos comparte algunas cuestiones que también abordaremos, ¿no? Consumir productos kilómetro cero, o lo orgánico, separar en casa los desechos y el trabajo de todos, ¿no? De productores y consumidores. Bueno, tenemos que empezar nosotros a ver entonces que la naturaleza es proveedora de servicios ambientales. Si bien hay cuestiones que podemos contabilizar en los mercados, que es donde está la economía, hay aspectos que no podemos contabilizar dentro de los mercados. Por ejemplo, eh, lo decíamos, ¿no? ¿Cuánto nos ayuda a mitigar un humedal en temas de cambio climático? ¿Sí? Y los valores biocéntricos, pues sabemos que un árbol tiene un valor incalculable, ¿cierto? Pero también, pues tenemos que ir valorando hasta qué punto nos podemos apropiar de la naturaleza, ¿no? Cuando un árbol lo podemos destinar para madera, por poner un ejemplo, muebles, o cuando también pues lo podemos destinar o dejarlo, ¿no? Como un aspecto de servicios ambientales. No estoy diciendo que depredemos el medio ambiente, pero si cortamos un árbol también vamos a tener que incorporar algunos aspectos de mitigación de ese impacto ambiental.
Bueno, los servicios ambientales le llamamos tanto en la economía como en la biología, servicios ecosistémicos, ¿no? Eh, los bosques, los humedales, el desierto, ¿sí? Cualquier ecosistema nos brinda a los seres humanos beneficios tangibles como el agua, los alimentos. Aquí decimos medicinas, ¿por qué? Porque también, bueno, son materia prima, ¿no? Hay plantas medicinales que se utilizan en la industria farmacéutica, pero también plantas que por sí solas las utilizamos en en otros aspectos, ¿no? En la medicina tradicional o aspectos intangibles como la regulación del clima o la belleza paisajista. Todos gozamos, creo yo, cuando vemos un paisaje bonito, ¿no? Y eso pues tampoco es fácil de calcular en términos económicos, sin embargo, es un servicio que nos provee la naturaleza. Y por eso viene aquí las preguntas, ¿no? ¿Lo conservamos así tal como está o tratamos de aprovecharlos sustentablemente, ¿no? Que era el debate entre los pioneros del pensamiento ambientalista, ¿no? Eh, y ahorita veremos, bueno, gracias a Pinchot, por ejemplo, tenemos una silvicultura donde se analiza qué árboles pueden ser talados, qué árboles deben seguirse conservando, ¿sí? Y algunas estrategias de mitigación. Gracias a Muir, que él decía que todo se tenía que conservar, pues también tenemos reservas ecológicas, áreas naturales protegidas y algunas cuestiones, ¿no? Donde la mano del hombre no debe intervenir. Entonces, son puntos a los que se suma este pensamiento ambientalista. Eh, bueno, eso decíamos fue a finales del siglo XIX. Ya a mediados del siglo XX, ¿qué va a empezar? Ya se empieza a observar un deterioro en las condiciones medioambientales. El sistema económico de esa época, pues buscaba rendimientos, rentabilidad y nadie se había percatado de efectos nocivos, ¿no? Hasta que Rachel Carson en 1800, perdón, en 1962, aquí tengo cambiadas unas fechas, perdón, ella murió en 1965, pero en 1962 publica un texto que se llama La Primavera Silenciosa. Este es un texto polémico, eh, ¿y por qué es polémico? Porque va a confrontar a la industria química en ese entonces, ¿no? Empresas como Bayer y Monsanto van a pagar algunos estudios tratando de desacreditar este libro, ¿no? Pero ella estudió los efectos de los pesticidas en no solo en el control de plagas, sino también en el ser humano, ¿sí? Recordemos que los pesticidas, ¿qué hacen? No nada más afectan a las plagas, sino tienen efectos en las aves, los peces y algunos otros organismos que también se alimentan de esas plagas, ¿no? O que son plagas para nosotros. Y bueno, este texto, les decía, fue muy criticado. Incluso un año después, Monsanto que saca un texto que se llama El Año Desolado, ¿no? Donde decía que si no se usaban pesticidas o algunos otros mecanismos de control de plagas, ¿qué iba a pasar? Que la humanidad iba a sumirse en la hambruna, ¿sí? Sabemos, bueno, que esto no es el problema como tal, la producción de alimentos, sino es la distribución y el desperdicio de los mismos, ¿no? Sin embargo, aquí la misma industria pues trataba de justificar el modelo económico de ese entonces.
A su vez, bueno, también surgen en esta época algunos cuentos para niños, ¿no? Tratando de inculcar el pensamiento ambientalista. Eh, el Lorax es un libro que se publicó en el 71 y hace poco más de una década, DreamWorks hizo una adaptación cinematográfica. Si no la han visto, yo los invito a que la vean también, a que reflexionen. Es una película interesante, ¿no? Donde se vive en un mundo plástico, donde no existen ya árboles, donde la industria vende el aire embotellado y un chico ahí queriendo conquistar a la chica, pues busca una semilla de un árbol natural, ¿no? Entonces tiene que salir de esa burbujita, de esa ciudad plástica y buscar a quien causó el daño ambiental para que le explique cómo se pueden producir árboles de forma natural, ¿no? Y en este ir y venir, pues conoce al Lorax, que es el protector de los árboles, ¿no? Y aquí, bueno, esta es una de las frases más citadas del libro y de la película, ¿no? A menos de que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás, ¿no? Esto referente al aspecto medioambiental. Son algunas de estas bases que nos han llevado, bueno, a pensar o a repensar si el modelo de producción actual es el correcto, ¿no? O cómo puede mejorarse. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, también Juan Ausencio, bueno, también nos menciona esto, ¿no? De que las empresas no realizan las mediciones en cuanto al daño medioambiental, no se tiene previa información y ni las consecuencias de la materia prima, que esto también lo abordaremos un poquito después. Bueno, ahorita abordábamos una parte ambientalista, una parte conservacionista en cierto punto y pareciera que hay un divorcio entre la ecología y la economía. A mí en lo personal, bueno, me encantan estos temas de economía y hace 50 años pues parecía que había un divorcio, ¿no? En cuanto a la economía y la ecología. En la economía hay un concepto que es el crecimiento económico, que esto lo entendemos como una variación positiva en la contabilidad nacional, ¿no? Un ejemplo de ello, pues es incrementar el Producto Interno Bruto, reducir la tasa de desempleo a lo más bajo posible, el pleno empleo como le llamamos, tratar de que la inflación o el incremento de los precios no sea desorbitado, son objetivos desde la economía. Pero, ¿qué se ha dicho? Que son incompatibles estos objetivos con la ecología, ¿no? El cuidado de nuestros recursos. Sin embargo, bueno, vamos a empezar a ver que ambas ciencias se complementan. No sé si hubiera también hasta aquí algún otro comentario o alguna pregunta en el chat. Parece que no, ¿verdad? Así. Bueno, también un comentario de Alejandro, ¿no? Del Acuerdo de París y cómo vamos como país. También lo retomaremos un poquito más adelante. Bueno, la cuenta que les gusta o nos gusta a todos desde la economía, ¿cuál es? El Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice cuánto produce una economía. La definición de Producto Interno Bruto que encontramos en cualquier texto de economía, ¿qué nos dice? Es el valor de los bienes y servicios que produce un país en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y cuando decimos país, pues nos referimos al territorio nacional o a un territorio, ¿no? Eh, Sin importar si las empresas son de propiedad nacional o extranjera.
solamente lo limitamos a las fronteras geográficas. Y esto nos obsesiona mucho, ¿no? Queremos que la economía del país crezca porque decimos que con ello vamos a tener un mayor ingreso per cápita, pero no consideramos que estos incrementos en la producción pues nos van a llevar a qué? A ir deteriorando también el medio ambiente, ¿no? Por eso se plantea, si considera los daños ambientales en un sentido estricto, pues no, solo está valorando los bienes que se producen. Pero pensemos, el árbol que estoy talando el día de hoy para producir una mesa, pues se va a ver reflejado en se va a ver reflejado en cuánto se vende, ¿no? Dentro del Producto Interno Bruto, pero no que estoy reduciendo o estoy condenando a lo mejor mi futuro, ¿sí? Entonces, no considera los daños ambientales. Entonces, también es cuando desde la economía nos estamos replanteando, bueno, ¿qué otra medición pudiéramos utilizar para eh, saber esto, ¿no? Cómo, si estamos creciendo realmente. Algunos autores, por ejemplo, hablan de desarrollo económico, incorporan alguna otra serie de variables como la esperanza de vida, la salud, por ejemplo, la postura de desarrollo humano de Amartya Sen, que no nada más se limita al Producto Interno Bruto. Hay algunas otras visiones, algunos otros indicadores que pretenden medir esto, ¿no? ¿Qué efectos se están considerando? No nada más el ingreso, sino también cómo se mejora la calidad de vida. Un poquito con lo que nos comenta aquí en el chat, pues el compañero Alejandro, ¿no? Alejandro, pues que nos habla de este divorcio de economía y ecología. Y aquí viene, pues bueno, algunos argumentos también, ¿no? En el 68, Herman Daly, que es uno de los pioneros de la llamada economía ecológica, pues que decía, ¿no? Que tenemos que considerar a la economía como parte de un sistema. Si bien la economía es un sistema cerrado, se vincula con otros sistemas como es la ecología, ¿no? Y no podemos seguir produciendo, decía él, como si tuviéramos recursos infinitos, ¿no? Entonces él llamaba a analizar, pues, que los ecosistemas eran frágiles y a medida también de que más producíamos o que más producimos, pues más escasean nuestros recursos. Y bueno, aquí un poquito lo que eh, decía Dali, ¿no? Del lado izquierdo, ¿qué encontramos? El modelo de cómo valora la economía, ¿no? Que parece que es un sistema cerrado donde las empresas producen, los hogares consumen, los hogares pues le dan ingresos a las empresas para que éstas sigan produciendo y es un ir y venir, ¿no? Nada más de producir y consumir, pero no está considerando qué daños ambientales, ¿no? Y del lado derecho tenemos este que dice la biosfera de la Tierra, ¿no? Que la economía es solo una parte del sistema, ¿no? Lo dice al centro. Requiere de recursos naturales, energía para producir. Estos materiales se degradan y ¿cómo se devuelven a la tierra? Pues normalmente como residuos, ¿no? Hoy en día, pues bueno, algunos o algunas estrategias como el reutilizar o el reciclar que permiten que no solo sea un modelo lineal como lo veremos más adelante, ¿no? Sino que se permita o se reduzca este flujo, estos impactos ambientales.
Esto llevó, bueno, en el 72 también a plantear que eh, hasta qué punto podíamos crecer, ¿no? Este es un informe que van a ver ustedes siempre en todos los temas ambientales, incluso en los estudios de la ONU, siempre se cita con frecuencia, ¿no? Los límites del crecimiento del Club de Roma, publicado en el año 72, donde gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el A&T, eh, realizaba uno de los primeros estudios ya con modelado a través de de las computadoras, ¿no? Donde analizaban algunos factores que, que era la población, la producción, los recursos naturales, la producción industrial y la contaminación. Y a partir de eso, bueno, ellos decían hasta dónde íbamos a aguantar como planeta Tierra, ¿no? Y en este texto, pues el colapso era 100 años, ¿sí? Aquí está las conclusiones, por así decirlo, ya en una gráfica, ¿no? Ellos qué decían, pues si se fijan, por ejemplo, la población en los 70s, 80s todavía siguió creciendo más o menos hasta el año 2000 y ahora viene en una tasa de crecimiento descendiente, pero la población sigue incrementándose. Los recursos, pues en su pronóstico, ¿cuál era? Que íbamos casi acabándonos los recursos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la producción de alimentos, pues ellos ya veían que podía escasearse más o menos, si ustedes hacen cálculos, pues también a partir del siglo XXI, la contaminación, que es aquí en negro, pues iba a seguirse incrementando. Aparentemente ellos veían que con la tecnología quizás disminuiría, pero no era suficiente para frenar algunas de las otras variables, ¿no? Y ellos pronosticaban el colapso en el año 2072. No sé si estemos cerca o lejos de esto, pero al final de cuentas parece que nos dirigimos hacia este escenario, ¿no? Incluso antes de tiempo. Y por ello, pues empieza a partir de esta época, a partir de hace 50 años, a tratar de evitar este colapso, ¿no? Sin embargo, bueno, los esfuerzos parece que han sido insuficientes. Eh, Decíamos, bueno, el Producto Interno Bruto como medida económica ya no nos es suficiente y tenemos que buscar entonces un nuevo esquema de medición, ¿no? No solo la producción de bienes, sino el bienestar no material, sino algunas otras satisfactores, ¿no? Eh, Ver cómo avanzamos en materia de salud, educación, medio ambiente, ¿sí? Porque si no, pues bueno, la economía va distorsionando las otras variables y nos hemos vuelto más materialistas, dice Joseph Stiglitz, ¿no? Un crítico de la globalización, incluso en sus textos más recientes, pues él menciona que el capitalismo permitió a mucha gente salir de la pobreza, por ejemplo, pero también trajo consecuencias medioambientales, ¿no? Entonces, al hacer comparativas de modelos económicos, pues él llega a la conclusión de que tenemos que buscar un capitalismo progresista, ¿no? No ese capitalismo neoliberal que veníamos hablando, sino un capitalismo donde considere el medio ambiente y algunas otras aspectos para medir esto que llamamos crecimiento económico. Hay posturas radicales, el decrecimiento de Serge Latouche, un francés. Él habla, bueno, de consumir menos y hacer más. No quiere decir que ya no produzcamos, ¿no? Sino ir simplificando nuestra vida. Él menciona, por ejemplo, que la vida no añorando, pues esa vida que a lo mejor llamamos rural o campirana, ¿no? Pero dice que hace unas décadas
pues la gente caminaba para ir de un lado a otro. Hoy sabemos que en países como México la inseguridad quizás hacen difícil el caminar, ¿no? Pero pues también ahí tendrían que venir algunas políticas de generar entornos seguros, ciclovías y algunas otras cuestiones para que la gente pues también tuviera otras alternativas, ¿no? Por poner algún ejemplo, obviamente él habla de la obsolescencia también, un aspecto en el que dice que las industrias pues deben enfocarse como lo hacían antes, ¿no? De hacer productos durables y no desechables. Incluso gracias al movimiento también de decrecimiento, se ha logrado que en Europa las empresas pues ya no hagan cargadores distintos para los electrodomésticos, no para los electrónicos. Se habla de un cargador universal, por ejemplo, para mi computadora, para mi celular y todas estas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor, pues, no es mucho, pero pues ha llevado a que las empresas también ya mm, busquen también hacer duraderos estos elementos, ¿no? Y bueno, algunas otras posturas, el poscrecimiento de Tim Jackson, ¿no? Tim Jackson, el británico, su texto más famoso, Prosperidad sin crecimiento, él lo escribió en el año 2009 cuando pues estábamos empezando a salir de la crisis financiera que nos dejó el 2007 y el 2008, ¿no? Él reconoce pues también lo que algunos otros autores económicos mencionan, ¿no? Que el sistema capitalista, sobre todo, pues cuando se habla de una economía mixta bien gestionada, pues llevó, por ejemplo, a que en los países europeos se tenga un buen esquema de seguridad social, ¿no? Principalmente en los países nórdicos, pero las consecuencias, ¿cuáles fueron? El cambio climático y algunos otros como la pérdida de vegetación forestal. Y él propone pues también enfocarnos no nada más en los ingresos, no como sociedad, sino también en otros satisfactores. Bueno, esto es un poquito lo que se está escribiendo en cuanto a eh, esto que llamamos la economía verde, ¿no? O el pensamiento verde y algunos debates del crecimiento. Sin embargo, bueno, no podemos negar, ¿no? Que el capitalismo ha generado más afectaciones que quizás beneficios o los beneficios no están bien distribuidos, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de que estas partes, ¿no? De el bienestar, la seguridad social, llegue a todas partes, ¿no? No nada más en cierto grupo de países. Y es aquí donde viene esta cuestión, ¿no? ¿Qué estudia la economía? Normalmente esta pregunta la hago yo cuando inicio algún curso, por ejemplo, en la facultad bueno, la licenciatura en comercio, que dependemos de la facultad de economía, ¿no? Cuando se los hago en cursos también a algunas personas, normalmente, ¿qué me dicen? Que ellos creen que la economía estudia ¿qué? El dinero, las finanzas. ¿Por qué? Porque también nosotros desde la economía hemos pretendido monetizar todo, ¿no? Que todo tenga un valor monetario. Pero si ustedes se fijan, la definición de economía, yo aquí tomé la de Michael Parkin, que es una de las más usadas a nivel mundial, pero todas las definiciones de economía que nos dice, que estudian las elecciones de los individuos, las empresas y los gobiernos, los agentes económicos para encarar la escasez, ¿sí? Aquí nos habla, o si nos metemos más de fondo a estas definiciones, nos daríamos cuenta que la economía estudia cómo optimizar recursos ante la escasez, ¿sí?
Si lo vemos ya en la práctica, parece que hemos entendido por optimizar, sacar la máxima rentabilidad, ¿no? No tratar de satisfacer necesidades, sino sacar rentabilidades. Entonces, aquí vienen algunas cuestiones. El concepto anterior a hablar de escasez nos lleva siempre a estudiar la famosa frontera de posibilidades de producción. Y este es un modelo que se presenta en cualquier curso de economía, ¿no? Eh, Analizar las combinaciones máximas de dos bienes que pudiera producir una sociedad. Aquí, si ustedes observan en este ejemplo que pongo, si dedicáramos todos nuestros recursos para salud o educación, si ustedes se fijan, el punto A y el punto F son extremos, donde el punto A solo destinamos todo a salud, el punto F todo a educación. Eh, si ustedes se fijan, pues estas combinaciones pudiéramos considerarlas que no son eficientes, porque estamos enfocando los recursos en satisfacer solo una necesidad. Las necesidades de la población son ilimitadas, ¿no? Y los recursos son escasos. Entonces tenemos que buscar cómo optimizar de forma eficiente. Los puntos B, C, D pueden ser bueno, D no tanto, pero B y C pudieran ser más eficientes en cuanto a esto, ¿no? Ay, dejen sin querer, lo que seleccioné el lápiz. Y ya no nos... Ok, bueno, dejo de compartir un momento. No sé si hubiera hasta aquí alguna duda. Parece que no. No, parece que está atendiendo bien todo. Ok, bueno. Volviendo a esto, lo que les decía, nuestra frontera de posibilidades de producción, pues eso nos lleva, ¿no? A tratar de optimizar nuestros recursos. Normalmente, ¿qué aspiraríamos nosotros como sociedad? Pues una combinación de tanto educación como salud en este ejemplo. Como normalmente, pongámoslo, ¿no? Si tuviéramos una plantación forestal, posiblemente quisiéramos que parte de nuestros árboles se dedicaran a la madera, pero también quisiéramos que parte de nuestros árboles nos permitieran mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver todas esas posibles combinaciones. Y esto es lo que la economía en un sentido estricto debería hacer, ¿no? Buscar esos puntos óptimos también. Bueno, sin embargo, vamos a algo que es la realidad, ¿no? En 1830 perdón, en 1865, William Gibbons, uno de los pioneros de la economía neoclásica, en su texto La cuestión o el problema del carbón, pues, ¿qué decía? Que normalmente cuando buscamos la eficiencia, en lugar de reducir el consumo de ciertos bienes, ¿qué hacemos? Buscamos nuevas tecnologías o buscamos cómo tratar de obtener más de ese recurso, sacarle el mayor provecho. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Lejos de reducir el consumo, muchas veces nos lleva a sobreproducir. Como podemos producir más barato, entonces nos lleva a un agotamiento de reservas, ¿no? William Gibbons no era alguien que se preocupara por el medio ambiente, pero sí veía que en este texto, pues la sobreexplotación de la materia prima nos iba a llevar a un agotamiento más rápido, ¿no? Incluso con la tecnología. Y es aquí donde vamos a plantear esto, el crecimiento verde, el capitalismo verde,
el ecocapitalismo y todo, ¿no? Que está a debate. Sin embargo, bueno, tenemos que ver que puede ser un buen sistema si es bien gestionado. En resumen o recapitulando, ¿qué entendemos por crecimiento económico? Una expansión, ¿cierto? ¿Qué decían algunos teóricos? Bueno, Kuznets, por ejemplo, ¿qué decía? Que una economía en desarrollo, pues iba a generar desigualdad eh, en algún momento, pero una vez que se alcanzara cierto nivel óptimo de producción, pues la desigualdad se iba a ir acabando, ¿sí? Esto llevó a que algunas personas, bueno, dijeran o trasladaran este postulado y plantearan una curva ambiental. Kuznets fue premio Nobel de Economía allá en la década de los 70, ¿no? Y él defendía pues esa idea del crecimiento, al menos desde esta postura un tanto neoliberal, ¿no? De que pues el crecimiento económico llevaría tarde o temprano a reducir todos los males de la humanidad. Y a partir de esto se adoptó la famosa curva ambiental de Kuznets, ¿no? Que contempla, por un lado, el ingreso o el crecimiento y la degradación del medio ambiente. Hay teóricos que defienden esto con algunos estudios o algunas situaciones, no, pero no es un modelo que se aplique a nivel global. Si ustedes se fijan, ¿cómo entenderíamos esta curva? Que pues es necesario cierto grado de degradación ambiental para poder crecer como país, ¿no? Pero en algún momento encontraremos tecnología suficiente que nos ayudará a revertir los daños ambientales y nuestro ingreso seguirá creciendo. Bueno, pregunta aquí, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver esto en la práctica, no? Muchos países, incluso hoy vemos la política de Estados Unidos, ¿cuál es? Negar el daño medioambiental, ¿no? Asegurando, bueno, que eh, es un invento de China muchos de estos temas que hablamos hoy en día, ¿no? Para limitar el crecimiento de Estados Unidos y para China apoderarse de los mercados. Pero si pensamos de forma global, bueno, estamos teniendo cada día más tecnologías, pero no necesariamente deteniendo el deterioro medioambiental, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, eso es lo que les comentaba, ¿no? Las reducciones realmente deben reducirse en términos globales, ¿no? Y si seguimos creciendo y no hay descarbonización, pues realmente lo que estamos haciendo es seguir lanzando carbono a la atmósfera. Y es aquí donde viene un concepto de la economía, las externalidades. Si ustedes se fijan, la contaminación es una afectación que un agente económico infunde en un tercero, ¿cierto? Realmente, pues, ¿qué decimos? Es cuando un agente económico no paga por los daños a otro agente económico, ¿no? La contaminación es uno de ellos. Bueno, volviendo a esto, ¿qué decíamos? Pues aquí cuando existe esta situación, ¿qué ocurre? Viene una intervención gubernamental, ¿no? De hecho, es lo que no les gusta a los defensores del libre mercado, la intervención gubernamental. Pero la intervención gubernamental también es necesaria para corregir estos fallos de mercado. Si buscáramos solamente el principio de rentabilidad, pues las empresas no se preocuparían por cuidar el medio ambiente o a quién afectan. Entonces, aquí se hace necesaria la presencia gubernamental. Si ustedes se fijan, bueno, las externalidades que decíamos son afectaciones de una actividad económica. Aquí está un ejemplo, ¿no? La generación de energía, por ejemplo, cuando se utiliza carbón, contamina el aire, ¿cierto?
y a su vez esta contaminación podría traer enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué se necesita? Pues por un lado, la intervención gubernamental, ¿para qué? Pues multando, poniendo alguna sanción a esta empresa para que, por un lado, pues también ese impuesto permita que el sistema de salud trate a los enfermos, ¿cierto? Pero a su vez, los impuestos o alguna medida, una multa, por ejemplo, permitirían que las empresas busquen tecnologías para no ser multadas con frecuencia, ¿cierto? Bueno, a su vez, podríamos estudiar, bueno, los derechos de propiedad, ¿cierto? Esto nos habla, por ejemplo, del mercado de bonos de carbono. Si han escuchado hablar de ellos, ¿no? Que incluso son algunas de las medidas que contemplaba el protocolo de Kioto, lo sigue contemplando el Acuerdo de París, ¿no? Donde se establecen límites de contaminación por país y los países que contaminen menos pueden vender estos derechos a otros países para que puedan seguir contaminando si no están en posibilidades, ¿no? de emitir algunas medidas de mitigación. ¿Sí? Bueno, eh, muchas de estas cuestiones también se sustentan en algunas teorías un tanto radicales. Por ejemplo, hay gente que dice o aborda, ¿no? estos principios de que todos los bienes deberían ser privados, incluso los parques nacionales, ¿no? Uno de ellos, Gabriel Cuadri, ¿no? Que en algún momento aquí en México fue candidato a presidente de la República. Él, pues, defiende la idea de que las áreas naturales protegidas funcionarían mejor si fueran propiedad individual, ¿no? Sustentándose en lo que voy a hablar ahorita, en los derechos de propiedad, lo que es la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Harding, un biólogo, en el año 68, él, ¿qué decía? Bueno, en su tragedia de los bienes comunes dice que imaginemos un pastizal en un pueblo, en una comunidad, donde todos los habitantes se han puesto de acuerdo y deciden que cada uno va a llevar solamente a pastar 10 reses al día, no a ese pastizal. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que a lo mejor alguien lleve 11, a lo mejor alguien lleve 12. Y al final de cuentas, ¿qué dice Harding? Dice, bueno, cuando existen los bienes comunes, nadie los cuida, todos los sobreexplotan y por ende debe haber una reasignación y que todo sea privado. Esta teoría pues es muy defendida principalmente en la literatura económica de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, bueno, la primera mujer que ganó el premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, ella trabajaba ya falleció, en California, en Berkeley, en UCLA y algunas otras universidades acá de la costa oeste. Bueno, ella que decía que el problema no es si es público o privado, el bien. Ya sé que incluso los bienes públicos, si son bien gestionados, pueden, pues pueden solucionar los problemas, ¿no? Y ella estudió incluso en sus textos, en el del gobierno de los comunes, pues cómo se organizan comunidades desde hace más de 1000 años para cuidar pastizales, bueno, ríos, lagos, cómo definen, ¿no? los derechos de pesca y cómo supervisan. Entonces, también aquí podemos nosotros considerar que hay ciertos bienes que debemos tratar como algo común, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? El clima, el calentamiento global, ¿sí?
Y mientras los países pues no, realmente no se comprometan con esto, pues realmente sí nos dirigimos a una tragedia de los bienes comunes, ¿no? Como lo decía Harding. Y bueno, aquí, bueno, si se fijan, Ostrom, ¿qué decía? Pues hay que, perdón, esto es ya algunos de los seguidores de Ostrom, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar una correcta gestión de estos bienes comunes? Limitar las emisiones de dióxido de carbono, limitar la pesca o pues también inspeccionar fábricas, ¿no? Aplicar realmente la regulación. Eso les gusta a muchos, pero también en la economía sigue a debate, ¿no? Y viene aquí un tema interesante que es la contaminación óptima. Siendo honestos, pues no tendríamos que decir que deberíamos tener una contaminación óptima. Sin embargo, bueno, tratando de conjuntar estos dilemas, ecología y economía, Pigou, a mediados del siglo XX, pues él que decía, ¿no? Que necesitamos crecer, como lo decíamos, pero también tendríamos que encontrar puntos óptimos, ¿no? De sí contaminar, pero también resarcirlo, ¿no? Y hay un principio que se sigue aplicando, el que contamina, paga. ¿Qué decía? Pues las empresas contaminantes tendrían que pagar y buscar tecnologías limpias, ¿no? Y esto lo llamamos los famosos impuestos piguvianos, ¿sí? Sin embargo, esto todavía está dilema, ¿no? La contaminación óptima. Bueno, ¿qué encontramos entonces? Que esta economía verde, como lo propone Michael Jacobs en 1995, es difícil encontrar, ¿no? Que la economía opere dentro de los límites ambientales. Sin embargo, también se están haciendo esfuerzos, ¿no? Y es lo que viene ahora para nosotros también. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Vi que estaban llegando varios comentarios al chat también. Eh, bueno, nos hablan, por ejemplo, de la devastación y algunos aspectos, ¿no? Ok, bueno, una pregunta, ¿cómo se podrá abordar el tema de las multas a empresas contaminantes? Esto lo voy a dejar, o esta pregunta para el final. Ujú. Bueno, ya vamos a entrar al último bloquecito. Eh, por más que he acotado, una disculpa. 2 horas a veces son poco para abordar temas complejos, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de terminar en tiempo y forma. Bueno, si se ve, Sí, sí se ve. vamos a entrar al punto medular de esta charla, el capitalismo verde. Y bueno, eh, parece que la búsqueda de ganancias pues es el principal enemigo de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿qué nos dicen en el discurso? Pues bueno, que las utilidades son producto de qué? De la innovación y el espíritu empresarial, ¿cierto? Y tiene razón, pero no podemos seguir nosotros alentando también la innovación y el espíritu empresarial si atenta contra la ecología, ¿no? Algunos de los conceptos que abordaré ahorita, muchos de ustedes ya los han escuchado, incluso algunos temas como responsabilidad social se han abordado, pues al menos desde 2020 para acá en esta semana de la cultura laboral, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Bueno, si ustedes se fijan, eh,
en economía siempre decimos que hay un equilibrio de mercado, ¿cierto? Que hasta nos enseñan las famosas leyes de oferta y de demanda, ¿cierto? Eh, la oferta, pues, es la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un precio determinado. La demanda, en este caso en verde, que nos dice que es la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado. El precio aquí viene a ser el regulador. Una vez que se acuerda tanto el precio y la cantidad, pues se dice que se está en equilibrio, ¿cierto? Y hemos considerado que la oferta y la demanda es quien reasigna los recursos desde la economía. Sin embargo, si nosotros lo analizamos, pues no es el mercado muchas veces quien asigna los recursos. Ahorita lo decíamos, las externalidades. Si un agente económico decide contaminar, pues puede ser que esto no se refleje. Puede ser que él tenga un costo como productor más bajo del que realmente está teniendo, ¿no? O está cargando ese parte de esos costos a la sociedad. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a ver cómo debe actuar el capitalismo verde. Bueno, concepto de responsabilidad social empresarial, ya lo hemos escuchado, ¿cierto? Sin embargo, siempre ha sido eco de críticas o de argumentos a favor y en contra desde su inicio, ¿no? Milton Friedman, el padre del neoliberalismo en la década de los 70, él que decía que la responsabilidad social de la empresa, ¿cuál es? Aumentar los beneficios de sus accionistas, ¿sí? Muy ligada al neoliberalismo y al libre mercado. Sin embargo, más o menos algunos de sus contemporáneos que decían que la responsabilidad social se da en función de qué, del poder que tienen las empresas en la sociedad, ¿no? Y esto nos ha llevado a plantearnos que la empresa tiene que retribuir a la sociedad también parte de esos daños o de esos beneficios que se está llevando, ¿cierto? Y aquí, ¿qué decimos? Pues al final de cuentas, hoy hablamos de que la responsabilidad social, que es una serie de principios que se han plasmado en los códigos de ética, ¿no? Y contemplan múltiples aspectos que ya lo abordábamos, aspectos sociales como un salario justo a mis trabajadores, el cuidado del medio ambiente, revisar mis proveedores, hacer actividades sociales, ¿sí? Sin embargo, bueno, no está sujeta de críticas, ¿no? Muchos lo consideran que es más un aspecto para deducir impuestos, para hacerse publicidad y no meramente un compromiso empresarial. Sin embargo, bueno, son pasos que creo yo apoyan también a ir caminando, ¿no? Mm. Y aquí, bueno, de la responsabilidad social, brincamos ya a algunos principios ya dentro del capitalismo verde, que van ligados, ¿no? Promoción de tecnologías verdes, eh, también está debate esto, ¿no? Muchas de las tecnologías verdes, pues también no se sabe cómo van a ser desechadas o no se ha analizado, ¿no? Muchas veces lo que se ocurre es que las empresas, pues dicen, voy a hacer una planta que va a tener tantos paneles solares, ¿no? Pero también tiene que irse previniendo a futuro cómo se va a desechar eso. Fomento del consumo responsable. Bueno, aquí no nada más es poner sellitos, ¿no? De que si tiene calorías o eh, este, o exceso de sodio, sino también, bueno, cómo apoya al comercio local, al comercio justo. Los mercados verdes, bueno, hoy para algunos es marketing,
para algunos otros, bueno, es una estrategia también de hacer más amigable el capitalismo, ¿no? La gestión sostenible, la internalización, perdón, de los costos ambientales, desarrollo de economías circulares. Pero aquí también viene ya algo muy importante. Asociaciones público-privadas. Es el Estado, el consumidor, las empresas, los que vamos a poder lograr esto, ¿no? Estos cambios. Bueno, iniciativas Net Zero, ¿han escuchado hablar de ella? Es una iniciativa a nivel internacional que habla del cero neto, ¿no? Esto que dice que las empresas, bueno, van a buscar con tecnología reducir emisiones o compensar, ¿no? Para alcanzar un supuesto equilibrio general que nos gusta mucho en economía. Pero ¿esto a qué lleva? Pues que las empresas van a realizar inversiones tecnológicas para reducir esas emisiones, pero a su vez tienen que compensar cuando no logran este cero neto con otras acciones, ¿no? Por ejemplo, una reforestación para tratar de absorber parte del carbono que están virtiendo a la atmósfera, ¿no? Por poner algún ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí por ejemplo, PepsiCo, si ubicamos esta empresa en Álava, España, ya está echando a andar prácticamente en estos días una planta donde es 100%, perdón, la energía que utilizan es 100% renovable, ¿no? Ellos instalaron paneles, instalaron algunas otras cuestiones, además de que el diseño de la misma nave, pues permite, ¿no? O permite una mejor circulación de la energía, ¿no? ¿No ya se la boca para allá? Este es un ¿Ya se ejemplo van? ¿Ya terminaron? de algunas de estas cuestiones, ¿no? Esperen, por ahí hay ¿Van una ahí? interferencia. Ujú. Dulce, ya se van los muchachos. Ya se van los muchachos. Vamos, Dulce. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, perdón, ya ahí había una Bueno, es que interferencia. luego la clausura era otro día, o no me había tocado. Ok, ya parece que ya, ¿verdad? Una Este, disculpa, no vi que lo tenía silenciado. perdón. Y aquí, bueno, esta es una iniciativa, ¿no? La Net Zero. Aquí comento, e incluso si ustedes revisan Net Zero, hay muchas certificadoras a nivel tanto nacional como internacional que pueden ayudar, ¿no? O aquí desde la Universidad Michoacana tenemos una facultad de ingeniería ambiental, en la ciudad de Morelia. Nuestros tesistas también pueden desarrollar proyectos de esta índole, ¿no? De cero emisiones para sus empresas. Podemos vincularnos también en este sentido, ¿no? De cómo ayudarlos a encontrar estos aspectos de emitir cero emisiones o cómo pueden compensarse estas emisiones. Hay otros criterios, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, ¿no? El ciclo de vida del producto. Ahorita lo abordaremos, pero normalmente, ¿cuál ha sido el ciclo de vida de nuestros productos? Obtenemos materias primas, las transformamos, las consumimos y las desechamos, ¿cierto? eh, Tratando de encontrar algunos procesos de las famosas tres R's, por ejemplo, pues aquí viene este concepto de responsabilidad extendida del productor, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, que como fabricantes, pues analizar también qué podemos recuperar de nuestros productos o envases o algunas cuestiones, ¿no? Eh, PetStar, bueno, es una filial de Coca-Cola que recolecta las botellas de plástico del PET para, pues,
reprocesarlo y obtener nuevos productos, no botellas, sino muebles o algunas otras cuestiones, ¿no? Estos muebles, muchos de ellos también son donados luego a escuelas, oficinas de gobierno, algunas otras cuestiones, o han hecho hasta bancas para plazas y demás, ¿no? En cierta manera, pues aprovechar o lo que antes podía ser un desecho, pudiera recuperarse, ¿no? Eh, Esto, bueno, México, ahorita estamos recuperando, según cálculos de PetStar, de esta misma empresa, cerca del 60% del PET que utilizamos, ¿no? Sin embargo, pues hay un 40% que sigue llegando a nuestros océanos. Pero estrategias como estas, pues permiten que el productor o pueda recuperar parte de la materia prima o reprocesarla o obtener algunos productos, ¿no? Me vienen a la mente, bueno, muchas iniciativas, y si ustedes buscan este concepto de responsabilidad extendida del productor, van a encontrar que muchas empresas que fabrican llantas, pues ya también están tratando de recuperarlas, ¿no? ¿Para qué? Para reprocesar ciertas partes, quitarle todos los componentes que pudieran ser dañinos a la salud humana y pues obtener algunos productos como especie de pisos para los gimnasios, por ejemplo, algunos muebles también para parques o exteriores. Son algunos, ¿no? Que Pirelli o Michelin están intentando hacer una vez que recuperan parte de las llantas que han sido vendidas, ¿no? Hay otro concepto, la economía circular, impulsada principalmente por la Fundación Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, que es la persona que aparece en la foto, ella fue una regatista, dio varias vueltas al mundo y pues en algún momento, ahí imagínense ella sola en la inmensidad del mar, pues empezó a darse cuenta de cómo pues nuestra existencia es mínima, ¿no? A comparación del planeta, pero cómo hemos contaminado también como especie. Entonces, después de sus momentos de reflexión, ella pues se dio cuenta de que desperdiciamos, vivimos como si fuéramos a ser eternos y ella empezó a plantear esto, ¿no? La llamada economía circular. Si ustedes se fijan, este es el modelo que todavía seguimos desarrollando, ¿no? Extraemos materias primas de la naturaleza, producimos, consumimos y desechamos. ¿Qué busca la economía circular? Pues sí, satisfacer nuestras necesidades de producción, consumir, pero también si se fijan, ¿qué busca? Reutilizar, reciclar y algunos otros principios, ¿no? Como antes, reparar, reconstruir, cosas que dejamos de hacer en algún momento por apostarle a las ganancias, ¿sí? Aquí, si se fijan, que busca eliminar residuos y contaminación, circular los productos y materiales, regenerar la naturaleza. Incluso muchos países ya están emitiendo leyes de economía circular, prohibiendo los plásticos de un solo uso. En algunos países de Europa, si ustedes revisan, se van a encontrar que ya nuevamente hay productos que se venden a granel como el jabón pudiera ser, algunas frutas o verduras que se vendían empaquetadas se vuelven a vender a granel, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues reducir el impacto de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y bueno, ellos hablan del diagrama de mariposa, que hay que conocer, bueno, nuestro ciclo de vida del producto y hacer algunas cuestiones, ¿no? De ver en algún momento, si ustedes se fijan, qué materiales podemos recuperar o incorporar en otros procesos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué nos dice? O parte.
de ciertos esquemas. Por ejemplo, en el aspecto azul, si ustedes se fijan, tratar de reciclar, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en el caso del consumidor, vamos a suponer con los desechos, una composta, la obtención de biogás o algunas otras cuestiones pudieran hacerse para reintegrarse incluso a la misma industria, ¿no? O a nuestro beneficio, ¿sí? Esto, bueno, es algo que se está trabajando en la Unión Europea, pero también aquí en México, ¿no? Ya estamos viendo algunas iniciativas. IKEA o IKEA, ¿ellos qué están haciendo? Son el principal fabricante de muebles a nivel global, ¿no? Tienen sus tiendas. ¿Ellos qué dicen? Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Si un mueble se te descompone, ellos qué te dicen, arréglalo, no lo tires. Ellos te proveen ese servicio de reparación o te dicen cómo repararlo. Si en tu mueble se le cayó, no sé, alguna pieza de tornillería o algo, pues ellos también ya tienen esa parte, ¿no? Que a lo mejor quizás aquí en México sí lo veníamos reparando muchas veces, pero en los países desarrollados no se daba, ¿no? Comprar y vender muebles de segunda mano, bueno, con Circular Hut. Eh, ¿Qué ocurre? Ellos dicen, bueno, si quieres cambiar de muebles y tienes algunos muebles que te hayamos vendido, tráenoslos, te hacemos un descuento. Nosotros reparamos esos muebles y pues los vendemos a un precio bajo, ¿no? También. ¿Cuántas veces no hemos cambiado de muebles en periodos de tiempo? ¿No nos gustó algo? Pues entonces, esta empresa de muebles, esta empresa sueca, está tratando de apostarle, ¿no? Además de alguna otra más de medidas que están haciendo ellos, ¿no? Aquí retomé dos nada más, ¿sí? Ecoalf es una empresa de moda española. Ellos, a partir de la iniciativa Upcycling the Oceans, the Oceans, perdón, ellos qué están buscando? Ellos están buscando limpiar los océanos en cierta manera y del plástico recolectado generar ropa, ¿no? Si ustedes se meten a su página web, ahí presentan un video. Les dan ciertos contenedores a los pescadores para que todo el plástico que pescan ellos en sus redes no lo devuelvan al mar. Lo pongan en el bote. Una vez que regresen a puerto, hay contenedores más grandes. Viene la empresa, recoge esa parte, cuerdas, plásticos y demás, le dan un tratamiento y se transforma en prendas de ropa. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, para la economía circular y este capitalismo pues más verde? Identificar los productos que generan un mayor impacto ambiental o dificultad en su gestión de residuos, en nuestro caso como empresas, ¿no? Con buscar tener la infraestructura adecuada, no necesariamente pues lo va a hacer el fabricante, pero sí puede apoyarse en otros, ¿no? Hoy vemos que hay empresas que recolectan el aceite de cocina de los hogares o de los restaurantes. Bueno, es un poquito de estos planes, ¿no? Que apoyan también. Y aquí, bueno, también establecer objetivos claros de cuánto podemos recuperar nosotros como empresa o cuántos podemos reprocesar, ¿no? Para buscar, por un lado, ahorrar costos, pero por el otro también contribuir con el medio ambiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, para finalizar. Yo nada más tomo tres ideas de un texto que se llama El Casino del Clima, ¿no? De William Nordhaus, un premio Nobel de Economía también, premio Nobel de Economía en 2018 y pionero en estos temas de economía ambiental, ¿no? Eh, ¿Qué encontramos en este texto? Pues dice que la humanidad desde hace años está jugando en el casino, ¿no? El casino, pues ¿qué parece? Que hay momentos en los que estamos ganando, ganando, ¿cierto?
pero los dueños del casino pueden hacernos perder hasta dejarnos en la ruina, ¿cierto? En este caso, bueno, nosotros pues nos vamos a dar cuenta que, o debemos darnos cuenta que debemos buscar que el crecimiento económico sea compatible con la acción climática. No podemos seguir sobreexplotando y tenemos que reducir nuestro impacto ambiental, ¿no? Los mercados no van a resolver el problema, necesitamos un compromiso de nosotros como consumidores, de los productores, pero también el gobierno, ¿cierto? Y pues si no actuamos hoy, va a ser más caro no hacer nada, ¿no? En un futuro. Entonces, tenemos que empezar. Hoy, en esta pequeña charla, bueno, puse algunos elementos, pero también concluyo, ¿no? Desde la Universidad Michoacana, nuestras facultades pueden apoyarlos eh, de forma institucional también a generar iniciativas que nos garanticen la rentabilidad de nuestras empresas, pero también este mínimo de impactos al medio ambiente. Bueno, de mi parte sería todo en esta ponencia, en esta charla. Muchas gracias y al contrario, ¿no? Empezamos con las preguntas. Gracias, doctor. Pues en este momento pasamos a las preguntas y dudas o comentarios que quieran hacer. Por favor, ponerlos en el chat. Nos estaremos leyendo para que el doctor nos lo responda. Sí, por ahí había algunas donde eh, Pero déjeme regreso. Como la de cómo se podrá abordar el tema de las multas en las empresas contaminantes. sí, esa es una de las que aquí estoy también revisando. Este, Me regreso si hay otra. ujú, Todo muy claro, muchas gracias, muy interesante. Mm, Nuestro país participa en los acuerdos de paz. Esa ya la contestó. ujú. Pues Sí, creo que nada más era esa la que dijo que iba a dejar pendiente para el final. bueno, es esta pregunta, ¿cómo sancionar, verdad? Primeramente, es un tema muy complejo, las multas a empresas, porque también sabemos que es el gobierno en sus distintos niveles quien tiene la capacidad de sancionar, ¿cierto? Eh, Pero también veamos cómo es la distribución de recursos. Vemos que áreas medulares como medio ambiente reciben cada vez menos recursos, ¿verdad? Vemos que en ese sentido, en lugar de apostar a la inspección ambiental o algunas otras cuestiones, en el caso de nuestro país, por citar algún ejemplo, estamos apostándole a construir refineras que no están sirviendo. Estamos apostándole a proyectos turísticos como el Tren Maya. Eso, si ustedes se fijan, por ejemplo, los impactos ambientales del Tren Maya están ocultos, no sabemos cuáles son realmente y no es posible que la misma autoridad no libere en pocos días las manifestaciones de impacto ambiental para construir proyectos como el Tren Maya, ¿no? Cuando los que hemos presentado alguna manifestación de impacto ambiental nos dura meses o años, ¿no? En las secretarías gubernamentales. Este es un problema que no debemos denunciarlo también, ¿no? En ese sentido de que, pues también sin compromiso gubernamental, pues menos vamos a poder hacer inspección ambiental, ¿no? La inspección ambiental pues requiere, por un lado, también personas capacitadas para poder hacer las multas. Realmente nos damos cuenta de las multas cuando ya es algo visible, ¿no? Cuando ya es algo que la sociedad ha denunciado. Eh, es triste, pero eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Aquí lo dicen ustedes en el chat.
pues el que contamina paga, ¿cierto? Pero pues tenemos que empezar a regular o ser más duras las multas también, ¿no? Aquí, bueno, veía una pregunta que nos decía que ecotecnias para el hogar o algún libro, directorio de proveedores o algunas de estas cuestiones. Bueno, aquí, si me pudieran decir, por ejemplo, de qué giro es la empresa o algunas cuestiones, ¿no? Pero estas iniciativas, por ejemplo, la economía circular, si se meten a la página de la Fundación Helen MacArthur, vamos a encontrar ejemplos desde pequeñas, empresas hasta grandes empresas, ¿no? Por poner algún ejemplo. Lo primero, pues siempre hay que, antes que buscar ecotecnias o algo, hay que buscar dónde están nuestros impactos ambientales más fuertes, ¿no? Y a partir de eso pudiéramos eh, empezar a buscar estas ecotecnias o algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, en el caso de proveedores agroecológicos, ahorita lo olvidé la página, pero sí hay algunos, ¿no? Si anotan mi correo que venía en la primera diapositiva, pues me comprometo también ahí a compartírselos. Y bueno, vi una última pregunta, ¿qué hacer en el caso aguacatero, no? Es complicado. Sabemos que depende la economía de la región, del aguacate, de toda su cadena de valor, ¿cierto? Pero pues también no debemos olvidar, ¿no? Que desde el año 2007 ya no deberían haber aparecido huertas de aguacate en el estado, ¿no? Es por eso que ahora el gobierno del estado pues está sacando una iniciativa, ¿no? De certificaciones a las huertas de aguacate, pero y nos damos cuenta que, que gran parte de las huertas de aguacate o revisando los mapas de uso de suelo han surgido después del 2007, ¿no? Eh, esta certificación, pues al menos ahorita, ¿qué nos va a garantizar? Que pues se respeten ciertas cuestiones medioambientales, pero debió haberse evitado, ¿no? Es lo que creo yo. Sí, ya debe prohibirse el cambio de uso de suelo, regularse. Estados Unidos, pues, nos ha ayudado un poquito, y digo un poquito porque también ya nos está poniendo condiciones, ¿no? Dentro del Tratado de Libre Comercio para ir haciendo ciertas hectáreas orgánicas, etcétera, pero si no hay voluntad también de los productores, pues tendremos que tristemente esperar hasta que llegue un agente externo, ¿no? A imponernos sanciones. Bueno, aquí a Juan Ausencio, pues también a la orden para trabajar en algunos temas de energías renovables o biocombustibles. Con gusto en lo que podamos sumarnos desde nuestra experiencia, apoyaremos. No sé si omití alguna pregunta. Eh, bueno, nos dicen aquí una última pregunta que veo que qué empresas locales están aportando a reducir sus emisiones. Menciono alguna, hay varias, ¿no? Por ejemplo, Marves. Marves, sabemos que se dedica a producir componentes para la industria automotriz, rellenos de los asientos, algunos aspectos también de interiores de los vehículos, ¿no? Ellos lo están haciendo a partir de la recolecta de ropa. Tienen una iniciativa, una tienda llamada Rechido, no sé si la han visto, no es comercial, pero es un ejemplo, ¿no? Donde también uno puede llevar su ropa que ya no quieras. La que esté en buen estado, pues ellos la ponen después de sanitizarla y todo, a la venta a un costo módico por si alguien la quisiera. Después de varias semanas
Si no se vende, pues pasa a formar parte de la materia prima de Mars, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿sí? Hay empresas, bueno, que también en el sector aguacatero hay que decirlo, ¿no? Se busca aprovechar, extraer aceites y algunas otras cuestiones, ¿no? Algunos otros subproductos que son algunas de las que están aportando, ¿no? Ahorita pudiéramos mencionar algunas otras también. Algunas otras están reconvertiendo a sus procesos, están operando ya con gas natural. Son algunos de los ejemplos que pudiéramos mencionar ahorita en lo corto a nivel local. Y bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Ya no hay preguntas. No, ya no, ya es todo. Ok, bueno, pues de mi parte, muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Ahí en el chat voy a anotar el correo electrónico con el que me pueden contactar también para seguir, ¿no? Abordando alguna situación, directorios o algunas otras cuestiones del tema que les pueda aportar con gusto, ¿no? Que es roberto.flores@umich.mx. Ahí lo... Claro que sí. Bueno, entonces en este momento voy a pegar la encuesta para evaluar a nuestra ponente. Recuerden que en esa misma encuesta van a realizar lo que es su constancia. En lo que tienen la encuesta voy a compartir algo, doctor, si me permite, deme un segundo. Sí, ¿te ocupo dar permiso o algo? No, 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 solamente para que no vaya, no se me desespere si no oye ruido o algo. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Al nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacinta Europa, agradecemos a nuestro ponente su valiosa colaboración en la edición número 24 de la Semana de Cultura Laboral, colaboración que transforma, y otorgamos el presente reconocimiento al doctor Roberto Flores Chávez por su excelente participación como ponente en el curso Introducción al Capitalismo Verde en el marco de la Semana de Cultura Laboral 2025. La grabación de este curso estará disponible en el canal de YouTube de Canacinta Uruapan y posteriormente en la página oficial de culturalaboraluruapan.com. No viendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y agradecerles que hayan tomado cursos toda esta semana. El día de hoy con este concluimos la Semana de Cultura Laboral 2025. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestra página de www.culturalaboralurapan.com, donde estarán mandando información de los temarios y presentaciones que se vieron a lo largo de toda esta semana, de todos los temas. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia, esperando contar con su ayuda y su apoyo para el año que entra. Muchas gracias y pues si el destino, la vida lo permite, aquí estaremos el próximo año. Claro que sí, en este momento voy a...